Hoy Dios puede manifestarse de la misma manera, con las mismas palabras que un día te llamó. Hola a todos, soy Géminis, no Génesis, y bienvenidos a este videoblog. Oigan, el día de hoy, y que no es tan día sino de noche, quiero compartir con ustedes un mensaje sumamente importante, y regresando nuevamente a esos pequeños mensajitos que compartía con ustedes hace un par de meses atrás y que hoy vamos a retomar. Y por acá ya estamos listos y vamos a irnos al Evangelio de Juan el día de hoy en el capítulo 21, que seguramente te sabes esta historia. Y en el versículo 7 dice lo siguiente la palabra. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Para este momento dentro de la historia, Jesús ya había resucitado. Y vemos un poquito antes de esto que Jesús había sido negado por Pedro. Y entonces vemos también cómo el Evangelio de Marcos lo describe diciendo que luego de la negación de Pedro, Pedro se va angustiado y llora amargamente, dice el Evangelio. Ahora, dentro de este capítulo, una de las cosas que quiero recalcarte en esta noche es que, al igual que lo que está pasando en la vida de Pedro en este instante, son formas en las que Dios muchas veces también obra en nuestras propias vidas. Y una de esas formas es que Dios puede volver a repetir el mismo acto con el que nos llamó a sus pies para hoy revelarse nuevamente y permitir que haya restauración en nuestras vidas. Pedro estaba atravesando la misma situación que Jesús usó en el pasado para llamar a Pedro. ¿Recuerdas esa parte cuando dice las Escrituras que Jesús llama a Pedro a pescar? Y una vez más, durante el tiempo de restauración después de la resurrección de Jesús, sucede una nueva pesca milagrosa. Porque mira lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 3, en el mismo capítulo que empezamos a leer. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Es una historia bastante familiar, ¿no? Las mismas cosas que acontecieron cuando ellos fueron a pescar en ese momento y luego de que Jesús le dijo en el principio que echara la red hasta cierto lugar y hasta cierta dirección para que pudiera pescar esos peces. Ahora, dice que no pescaron nada. Y en el versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿no tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Tan solo recuerda lo que sucede en Lucas capítulo 5 cuando habla sobre la pesca milagrosa. Dice en el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La diferencia de la misma acción que estamos leyendo en el Evangelio de Juan es que en esta ocasión, en el versículo 6 que acabamos de leer hace un momento, dice que entonces echaron esas redes y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. En esta ocasión, a diferencia de la primera pesca milagrosa que está en el Evangelio de Lucas y en el resto de los evangelios también, vemos que cuestionaron por un breve momento diciendo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Sino más bien que en esta ocasión en el Evangelio de Juan describe que entonces echaron las redes, no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. No hubo cuestionamientos, solamente hubo acción. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea Juan dijo a Pedro, es el Señor. No fue Pedro el que pronunció las palabras, pero sí hubo acción sobre la fe de echar las redes. Ahora, lo que sucede después es que Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ellas para entrar al mar a pescar y se echó al mar. Vemos ahora
que la misma acción que se replicó en el Evangelio de Lucas capítulo 5, que cuando vio la pesca milagrosa, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. En cambio, en el Evangelio de Juan, Juan se echa al mar y dice: Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En esta ocasión, en el Evangelio de Juan, Pedro no pronuncia ninguna otra palabra, sino más bien una acción que demostraba la desesperación de poder estar frente a su maestro nuevamente. En el Evangelio de Lucas vemos el reconocimiento verbal de parte de Pedro, pero en el Evangelio de Juan podemos ver cómo en una misma acción que Jesús usó para reconfortar los corazones de sus discípulos, en esta ocasión el Pedro que había negado y que necesitaba ser restaurado, ahora no solamente emitía palabras de fe, sino también que su acción y su desesperación por buscar cercanía con su Señor era lo que se demostraba en este Evangelio. Y más adelante vamos a ver cómo Jesús habla con Pedro y le hace esa pregunta 3 veces que es tan sonada: Pedro, ¿me amas? Entonces vemos quizás la tristeza que aún llevaba Pedro en su corazón por haber negado a su maestro, cuando antes decía que daría incluso su propia vida si de él dependiera poder seguir a Jesús el resto de sus vidas. Sin embargo, vemos en este camino cómo Jesús reconfortó y restauró el corazón de Pedro, pero no solamente su corazón, sino también su fe. Pero ¿qué tiene de parecido lo que está sucediendo con Pedro con nosotros? Nosotros quizás no tenemos una barca, a no ser que seas un pescador. Quizás nosotros ni siquiera sabemos cómo usar una red, porque quizás ni siquiera hemos visto una físicamente. Y quizás ni siquiera tengamos la más mínima idea de cómo pescar un pez. Pero lo que probablemente sí tenemos en común con Pedro, y es que seguramente es así, es que somos pecadores. Y seguramente también hemos negado a Jesús en muchas otras ocasiones, porque hemos elegido el pecado de nuestra propia seguridad antes que a Cristo. Dios puede estarse manifestando de la misma manera una y otra vez, haciendo milagros que te parecen tan familiares. Y no es solamente, sino que la forma en la que Dios está queriendo llamar tu atención también. Yo no sé de qué manera Dios ha estado actuando en tu vida o de qué manera Dios te llamó a reconciliarte con Él. Yo no sé cómo está tu vida espiritual ni cómo está tu relación con el Señor. Pero cualquiera haya sido el camino que hayas elegido al apartarte de Él, hoy Dios puede manifestarse de la misma manera, con las mismas palabras que un día te llamó. Y al igual que Pedro, quizás no necesites decir algo más. Quizás escuchaste a un Juan diciéndote: es el Señor llamándote. Y tú puedes elegir ser ese Pedro que toma todo aquello de lo cual se despojó por un momento para poder simplemente ir y buscar el mundo nuevamente y decir: ok, necesito echarme al mar y nadar desesperadamente hacia mi Señor. Porque Jesús, mira lo que dice después: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. La Biblia no nos dice si Pedro llegó antes que ellos, pero el asunto es que Pedro se echó al mar. Significa que probablemente nadó con tanta desesperación por buscar a su maestro. Y Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Pero presta atención a lo que dice el versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. No sé a cuántos mares tengas que echarte para volver. No sé cuántos caminos o cuántas situaciones tengas que enfrentar para regresar. El versículo 9, que dice que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, es la evidencia de que Jesús está esperando por ti. Él ha servido la mesa y está esperando que simplemente vengas y te sientes de vuelta. Que vengas y tomes de lo que hay en esas brasas puestas, no solamente el alimento físico, sino también el alimento espiritual.
del pez que está encima de esas brasas y del pan que Dios quiere servirte. Porque quizás sí estás escuchando la voz de un Juan diciéndote que el Señor está allí, delante de ti, haciendo la misma obra con la cual te llamó el primer día, a ese primer amor que un día te encontraste cuando lo conociste y fuiste salvo o salva. Que cuando desciendas a tierra, que cuando hayas acabado de cruzar, después de echarte a ese mar, después de correr esa carretera o de llegar al lugar, simplemente hay un Jesús que está esperando por ti. Un Jesús que está esperando que reconozcas que la misma obra que se hizo antes para el día de tu salvación, Dios la puede seguir usando. Que les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Quizás tú tampoco te atrevas a preguntar, Señor, ¿eres tú? Pero tu espíritu lo sabe. Pero sé que Jesús no quiere que tengas temor, sino más bien que permitas que el espíritu que Dios puso en ti, y que hoy que quizás estaba apagado y que dejaste que se adormeciera, pueda acercarte para venir y comer de lo que Jesús está sirviendo en esa mesa, a la cual te está invitando de retorno.